En esta mañana yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de lo que vamos a hablar, que tú seas hablando a través de mí, Señor, y que tomes el control de cada mente, tomes el control de cada corazón y hagas lo que mejor sabes hacer, y es sorprendernos y es llenarnos de ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El 24 de abril de este año recibimos una noticia que fue algo impactante para nosotros, y fue que nosotros en mi casa fuimos positivos para COVID, ¿sí? Cuando a ti te dicen que eres positivo para COVID, empiezas a pensar y a gestionar un montón de cosas. Nos aislamos, yo me aislé en mi cuarto, mi esposa quedó afuera con mi hijo, y dentro de mi ser pensé: esto no va a ser nada, esto va a ser algo pasajero, esto va a ser algo rápido, va a ser un simple malestar de gripa, voy a ser capaz de estar aquí 8 días, 10 días encerrado en mi pieza, con el computador, no va a pasar nada, ¿sí? A medida que el tiempo pasa, pues los síntomas fueron incrementándose, los síntomas fueron más duros, y empieza una serie de pensamientos y cosas incómodas, porque quería salir ya de mi habitación y no podía, me quería mover, y el dolor en los pies era tan insoportable que me dolía caminar. El malestar era tan incómodo que aún el bañarse dolía, la piel te duele. Aclaro, esto me dio a mí. Los que tienen COVID y nos están viendo, no quiere decir que le va a pasar lo mismo. El COVID actúa de forma distinta en los distintos cuerpos. Hay unos que son asintomáticos, pero a mí me dio demasiadamente duro. Gracias a Dios no tuvimos que ir a un hospital, no nos colocaron oxígeno, pero estuvimos a muy poquito. El pelo duele y yo no tengo, entonces imagínese el dolor que yo podría haber tenido en ese momento por el COVID. Y llega un desespero de yo querer salir y jugar con mi hijo y no poder. Llega el desespero de yo querer estar con mi esposa, abrazarla y compartir y no poder. Llega el desespero de mi hijo decirme: papá, juguemos, papá, salga, papá, puedo entrar, papá, ¿por qué no puede salir? Y entonces la mente empieza a jugar un montón de cosas que no son buenas. Queríamos hacer un montón de cosas y no podía. El día que quería orar o quería darle gracias a Dios, se me era muy incómodo, porque la garganta me amanecía tan inflamada, pero tan inflamada, que no podía ni siquiera hablar. Pasé toda la mañana, creo que fue de un jueves, donde no pude pronunciar una sola palabra por la incomodidad de la garganta. ¿A qué voy con esto? El COVID hizo en mí algo incómodo, me encerró, tanto mentalmente como físicamente. El COVID, yo tenía algo en mi cuerpo que no me podía, que no me dejaba hacer lo que quería. Y en medio de esos momentos, y cuando ya empezaba a sentirme un poco mejor, pude reflexionar con base a la palabra y conforme a lo que Dios nos regala, que en muchas áreas de nuestra vida muchos padecemos COVID. Pude entender que a mí me dio COVID hace muchos años, pero no hablo de un COVID físico, sino que hablo de un COVID espiritual. Hablo de un COVID en el alma. Hablo de algo que yo, queriendo hacerlo bueno, no podía hacerlo. Ahora, si usted se identifica conmigo en esta etapa, en lo que yo le estoy diciendo, en lo que viví, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos padecido ese COVID o esa enfermedad en nuestro corazón, en nuestra alma? Que queriendo servir a Dios no servimos, que queriendo venir a la iglesia no venimos, que queriendo perdonar no perdonamos, que queriendo amar no podemos amar, que queriendo hacer algo terminamos haciendo lo que no queremos. ¿Cuántos se identifican con eso? Hoy muchos están siendo prisioneros de esas emociones en el alma, en la vida, que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer. Si hay algo que me dolió del COVID, aparte del dolor físico que yo tenía, era no compartir con mi hijo, era no poder jugar con él. Eso me dolía, porque era mi hijo en la sala mirándome sentado como: papá, te estoy esperando. Hijo, no puedo.
¿cuántos de nosotros queriendo hacer lo bueno nos empieza a doler por dentro? Y llega un momento de frustración donde decimos, "Ay, ya no más". En el día 8, del 8 al 10 que nos visitó Emi, tanto a mí como a mi esposa, nos dijeron: ustedes están pasando el pico alto de los síntomas. Y yo dije, Dios mío, o sea que los síntomas duros les van a ir hasta el día 10. Entonces del día 1 hasta el 10 los síntomas fueron peores cada día. Y cuando llegó el día 8, el día 9, yo dije, ya no más, ya no quiero. Ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero sentir mi garganta, ya no quiero. Perdimos el olfato, perdimos el gusto. Le hicimos una comida, hicimos la comida, porque ya mi esposa siendo positiva, pues ya pude salir. Y cuando hacemos la comida, pues nosotros nos la comimos, pero Josué no se la comió. La comida quedó maluca porque no teníamos gusto, no teníamos olfato. Eso generó en nosotros unas consecuencias. Las heridas que tú tienes en tu corazón, que te tienen atado y que no puedes hacer lo que quieres hacer, están generando en ti consecuencias. Consecuencias desde tu parte espiritual hasta tu parte física. Porque dejamos de reír, dejamos de amar, dejamos de soñar, dejamos de visionar, dejamos de pensar. Porque nos acostumbramos al dolor. Porque nos acostumbramos a eso, a esa atadura. Y yo me monto con esta mochila, no es porque sea de la Universidad de Antioquia, como me están diciendo, o que vaya a tirar piedras ahorita, no. Es porque la mochila hace referencia al corazón. Esta es mi mochila, este es mi corazón, ¿sí? En el transcurso de nuestra historia, de nuestra vida, en nuestro corazón guardamos todo tipo de emociones, guardamos todo tipo de sentimientos, guardamos amores, guardamos odios, guardamos resentimientos, rencores, pasiones, debilidades, fortalezas, y las tenemos guardadas ¿en dónde? En el corazón. Eso lo vamos guardando desde el día que nacemos hasta el día que ya partamos con el Señor. En mis 30 y algo de años que tengo, llevo mucho guardado en mi corazón, demasiadas cosas. Y muchas los hemos alimentado de una u otra manera. ¿Por qué empiezo con esta introducción? ¿Y por qué hablo del corazón? Porque muchos estamos siendo cautivos, muchos están siendo atados, no por las circunstancias que vivieron, sino por la forma en que tú te estás manifestando con tus palabras. Estamos siendo cautivos por lo que hablamos. Estamos siendo cautivos por lo que confesamos, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. Cuando yo era niño, muchos años atrás, recuerdo que lo primero que yo hacía cuando mi mamá llegaba de trabajar era que esculcarle el bolso para ver qué me había traído. Y el bolso de las mujeres parece un bolso sin fin. Eso guardan un montón de cosas que no sé cómo hace para tener todo eso ahí. Yo le sacaba la billetera, le sacaba morral, le sacaba papeles. Mi mamá tenía una costumbre de comer la cáscara de la mandarina, entonces le sacaba la mandarina más las cáscaras más el labial. Mamá, ¿qué me trajiste? Nada. Y después de haber esculcado todo el bolso, y se lo guardaba. Hago referencia a eso porque cuánta información o cuánto le estás metiendo a tu corazón diariamente. Nuestro corazón es un bolso sin fondo, no tiene fondo, pero es preciso para guardar las cosas. Y lo que tenemos guardado en nuestro corazón es de lo que hablamos, es de lo que confesamos. Yo soy de la generación de los 80, donde se hablaba mucho, pero no se hablaban muchas palabras bonitas, donde se hablaban palabras de no sirves, eres un bueno para nada, donde si no nos tiraban la chancla, nos tiraban una correa, o si no, nos hablaban cosas que fueron marcando en nuestra historia y fueron marcando en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros padres fueron criados también de esa forma. Y eso empezó a generar en nosotros conductas. Cuando Josué empieza su proceso de colegio, él empieza con temores y empieza a decir: papá, es que no soy capaz. Y esa palabra en mi casa
No se dice, no puedo, no soy capaz. Y lo primero que empezamos a hacer mi esposa y yo fue a enseñarle: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú lo puedes hacer, tú eres capaz, tú puedes, tú eres capaz. Porque si nosotros empezamos a decirle no puedes, no eres capaz, empezamos a reforzar una conducta que cuando él crezca, va a crecer ¿cómo? No voy a ser capaz. Muchos de nosotros crecimos con esas conductas aferradas a nuestro corazón y a nuestra alma por lo que escuchamos o por lo que nos decían. El día de ayer tuve la oportunidad de ir a visitar a un joven que está en un centro de reposo. Y lo que marca la historia de ese joven no es su condición de vida, sino es todas las palabras negativas que él recibió. ¿Por qué? Porque lo marcaron. Porque lo que nosotros hablamos tiene la posibilidad de generar vida o de generar muerte. La palabra dice en Proverbios, creo que es 18, que el poder de la vida y de la muerte se encuentra ¿en dónde? En nuestras palabras, en nuestra boca. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Mateo 12, versículo 34 al 37. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les hablo el contexto de ese versículo. El capítulo 12, Jesús empieza a recoger espigas y hay una persecución de los fariseos con Jesús, porque Jesús era o es experto en romper rutinas. Jesús es experto en romper tradiciones, en romper religiones. Y estaban recogiendo espiga en el día de reposo y le preguntaron: ¿por qué lo están haciendo? Y Jesús les responde. Luego le traen un hombre que tiene la mano seca y le pregunta: venga, Jesús, ¿podemos sanar a este hombre siendo hoy día de reposo? Jesús le contesta: pues, que es bueno hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces ese hombre es sanado por la incredulidad de los otros, porque Jesús usa la incredulidad de los otros para demostrar su poder. Y ese hombre es sanado. Y cuando pasa eso, los fariseos se reúnen y empiezan a decir: Jesús lo que hace es que saca a los demonios o hace las cosas en nombre de otro demonio que se llama Belcebú. Y Jesús empieza a reprenderlos y a decirles: un momentico, párese ahí. Usted puede hablar mal en contra mía si quiere, usted puede hablar mal si quiere del Padre, pero con el Espíritu Santo no se meta, porque lo que usted hable mal en contra de Él en esta tierra y en este mundo no le será perdonado. ¿Y por qué les habla tan fuerte? Porque estos fariseos eran conocedores de la ley y se suponía, entre comillas, que conocían al Padre, que conocían a Dios, pero no lo conocían. Entonces en el capítulo 34, ¿qué dice? Generación de víboras, ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo bueno y lo correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas. ¿De dónde? Del tesoro de su corazón. Y una persona mala produce cosas malas, y segunda palabra dice tesoro de lo mal de su corazón. Les digo que lo siguiente, que el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Cuando uno empieza a leer estos versículos, uno le da como una cosa por dentro de que, ay, no, espere, yo tengo que dar cuenta a Dios por cada palabra, sí. Y no es porque Dios sea un Dios que está chuleando lo que decimos. ¿Sabes por qué nos tenemos que dar cuenta a Dios por cada palabra? Por el poder y la autoridad que Dios nos dio en la palabra, porque con ella podemos dar vida o podemos dar muerte. Y vamos a tener que demandarle a Dios por la muerte que producimos a través de nuestra palabra, porque Dios nos llamó como hijos de Dios a dar vida por medio de nuestras palabras. En el original, la palabra abundancia, ¿sabe qué significa? Tiene como un significado griego que se llama perisgiu, y tiene un significado de cantidad, calidad, permanecer y sobreabundancia. Ahora la pregunta que yo les hago hoy es: para que algo tenga una abundancia o para que algo sobreabunde,
o para que haya una cantidad de algo específico, es porque hay una fuente que tuvo que llenar eso. ¿O qué se llena por sí solo? No, hay una fuente que llena. Hay una fuente que va y llena ese espacio que queremos llenar. Hay una fuente que está alimentando tu corazón. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿cuál es tu fuente? ¿De qué estás alimentando tu corazón? ¿Y por qué lo hablo? Porque en este bolso hay un montón de cosas. Hay una billetera, hay unos papeles, hay un alcohol, hay cosas que se llenaron. Pero hay algo que sobreabunda. Hay algo que está más grande, que ocupa más lugar, que son unos papeles. Esto está abundando en el bolso, porque de esto es lo que nosotros hablamos. Y hay algo que se dice, o hay unos proverbios que dice que hay dos cosas que yo no puedo devolver: la flecha lanzada y la palabra dicha. Cuando tú lanzas una palabra, ya esa palabra llegó a lo profundo del corazón de alguien y bailas. O lo mataste con lo que le dijiste, o le diste vida. Porque de lo que hablamos, de lo que hay aquí, y me perdonen las que están aquí, es lo que nosotros lanzamos. Lo que nosotros tenemos aquí y de lo que me sobreabunda en mi corazón es lo que yo le hablo a la gente y le digo y se lo lanzo, porque son mis palabras las que van a llegar a la gente. Y es la palabra que yo estoy diciendo que le da dar vida a ella o le da dar muerte a ella. ¿Y cómo está mi corazón hoy? ¿De qué sobreabunda tu corazón? ¿De la palabra de Dios? ¿De la relación con Dios? ¿O está abundando del mundo? ¿O está abundando del temor? ¿O tu corazón sobreabunda de la rabia? En este tiempo, en esta época, nos acostumbramos a responder y a hablar desde la rabia. Nos acostumbramos a responder desde la ira. Nos acostumbramos a hablar desde lo que tenemos aquí. Pocas personas pueden responder en momentos difíciles desde la cicatriz del corazón. Más fácil hablan desde la herida. ¿Qué sobreabunda hoy en tu corazón? ¿Estamos aquí para dar vida o estamos acá para dar muerte? ¿Para qué Dios nos tiene aquí? ¿Para qué Dios nos tiene aquí a nosotros? Para dar vida. Para dar vida. En el Génesis, cuando Dios tiene una reunión gerencial para formar todo el cosmos y todo lo que vemos, está sentado con el Hijo y está sentado con el Espíritu Santo planeando cómo hacer todo. Y ellos deciden en su infinita sabiduría decir: vamos a crear el mundo. Y Dios dice: está bien, hagamos la luz, y ¡pa! Y la luz se hizo. Y hagamos la noche, y ¡pa! Y la noche se hizo. Y hagamos los animales, y ¡pum! Los animales se hicieron. Y la naturaleza y el mar y los ríos, y todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de ¿qué? De la palabra. Hoy lo que vemos no fue creado porque hubo alguien que empezó a orar desde las manos. No, hubo alguien que decretó y habló, y por eso vemos lo que vemos, porque desde el inicio se formó con la palabra. Tú hoy tienes la autoridad dada por Dios para empezar a crear tu mundo desde la palabra. Recuerde que la tierra estaba desordenada y vacía y no se veía nada, no había nada, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra. ¿Cómo está tu vida hoy? Como en el Génesis, desordenada, vacía, triste. ¿Cómo está tu corazón? Como estaba en el Génesis. Pues déjame decirte algo, tranquila, tranquilo, porque de la nada Dios hizo. Porque Dios es experto en hacer de donde no hay, en transformar las historias, en transformar los mundos, en transformar corazones. Y cuando todo está formado y cuando todo está hecho, la única creación a la que Dios le dedicó tiempo, a la única creación a la que Dios se sentó y le dedicó tiempo,
esfuerzo y creación de sus manos somos nosotros. Usted y yo somos privilegiados porque los animales los formó desde la boca, desde su palabra, pero a nosotros nos diseñó desde sus manos, y eso nos hace especiales. Somos los únicos en la creación a los cuales Dios nos dedicó tiempo para hacernos. Métase usted ahí en esa película de Dios haciéndole a usted, formándolo a usted desde el vientre, y Dios colocándole sus manitos y diciéndole: le voy a poner un cabello mono, le voy a poner ojos azules, lo voy a hacer esbelto, así. Póngase usted en la película, porque Dios así nos hizo. Y cuando ya lo tiene terminado, cuando ya dice: wow, lo hicimos a imagen y semejanza, se nos parece, y Dios dice: tantito, le falta vida. Y Dios, no sé cómo hizo, si se le acostó al muñeco de barro, si lo hizo parado, no tengo ni idea. Pero Dios se le acerca y le sopla aliento de vida. ¿En dónde? En su nariz. Y aquello que era inerte se convirtió en una persona viviente. Pero no solamente cuando sopló nos dio vida. ¿Sabes qué pasó cuando Dios sopló sobre ese muñeco? Nos dio su esencia. Nos traspasó de su esencia, de su amor, de su poder, de su autoridad, de su gracia, de su favor, de su creatividad. O si no, ¿por qué tenemos la capacidad de amar? O si no, ¿por qué tenemos la capacidad de crear? ¿O por qué tenemos la capacidad de perdonar? ¿O por qué tenemos la capacidad de hacer lo bueno? Porque eso bueno se traspasó a través de Adán. Hablamos mucho del pecado de Adán, hablamos mucho de que la generación y el pecado de Adán se vino de generación en generación. Pero lo primero que se traspasó de generación en generación fue la esencia de Dios en nuestras vidas. Fue lo primero, por medio del soplo de vida. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando Jesús sopló de ese aliento de vida, cuando Dios sopló, nos sopló de su autoridad. Autoridad que hoy la iglesia desconoce. Autoridad que hoy la iglesia se le olvidó el poder que Dios nos entregó en las palabras. Y el diablo es consciente de eso. Es consciente del poder que se nos fue otorgado a la iglesia. Y lo primero que hace es traer una distracción en nuestras vidas para que nosotros no tengamos una alimentación de la fuente correcta, que es Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu fuente? ¿De qué estás alimentando tu espíritu? ¿De qué estás alimentando tu corazón? La palabra corazón en el original hace referencia no al músculo cardíaco, hace referencia a la mente, hace referencia. Tener una libertad en nuestras vidas cuando solamente le dedicamos a Dios las migajas de nuestro tiempo. Porque desde que tú te levantas hasta que te acuestas, por 7 días de la semana, el enemigo está trayendo una batalla a tu mente y a tu corazón para que tú no te alimentes de él. Y nosotros cedemos a la batalla y cambiamos la fuente de alimentación, que es Dios, y nos vamos a la fuente de alimentación que es inadecuada. Por eso es que no sabemos responder ante las situaciones. Por eso es que cuando tenemos un problema o discutimos con nuestros esposos, esposas, hijos, hablamos de forma que no tenemos que hablar, porque hablamos desde aquí y una fuente que nos está alimentando de forma incorrecta. ¿De qué te alimentas hoy? Es imposible vencer nuestra vida, nuestra humanidad, cuando solamente tenemos una relación con Dios un domingo a las 9 o a las 11 y no alimentamos los otros 6 días de la semana. Y mientras que el mundo todo el día te está bombardeando con información que te aleja de Dios, es imposible.
Y hoy nosotros como hijos de Dios y como cristianos tenemos que tomar la decisión de qué tiempo voy a pasar con Dios para alimentar mi corazón. Porque de la abundancia de mi corazón es que habla la boca. De lo que yo tengo en mi corazón es de lo que hablo. Es de lo que digo. Es de cómo yo crío a mi hijo, es de cómo yo trato a mi esposa, es de cómo yo trato a mi familia, de lo que hay aquí. La pregunta es, en el versículo 34, cuando Jesús le está hablando, dice del tesoro bueno y del tesoro malo. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús le dice un tesoro a lo malo? ¿Por qué si es malo es un tesoro? ¿Quién va a ir por un tesoro malo? Nadie, ¿sí o no? Pero nosotros somos los que hacemos que el tesoro de nosotros, de lo malo, lo convirtamos en un tesoro. ¿Usted qué hace si tiene un tesoro en su casa? Usted lo protege, usted lo guarda, ahí no lo toca, ¿cierto? Y eso hacemos con nuestro corazón. Y lo malo lo dejamos. Ese es mi problema, ese es mi tesoro, ese es mi dolor, esa es mi herida, ese es mi rencor, ese es mi tesoro. Mi tesoro malo es lo que hablo, porque yo lo convertí en un tesoro. Y hoy Jesús te está diciendo, yo quiero renovar ese corazón. Por eso en la palabra dice que Él convertirá los corazones de piedra en carne, porque Él los renueva. Cuando yo llego al Evangelio en el año 2000 y algo, creo que fue en el 2001, 2002 más o menos, la primera palabra que yo recibo del Señor es: venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y siempre esa palabra de Dios se asemeja o se asimila o se entiende por entregarle a Dios mis problemas, por entregarle a Dios mi estrés, que es un problema. Pero cuando yo voy a la palabra, Dios no está interesado tanto en ese problema, porque la raíz del problema, ¿dónde radica? En tu corazón. Y Dios te está diciendo: ven, ¿para qué me entregas solamente tu problema si no me quieres entregar tu tesoro? Si no me quieres entregar tu corazón. Venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los hago descansar. Hubo un momento donde yo ya estaba cansado de la sintomatología que tenía, no quería más. Hay un momento en su vida donde usted está cansado de la vida que tiene, donde usted está cansado de darle e intentarle y luchar y hacer, y usted va a decir: estoy cansado. ¿Estás cansado? Sí. ¿Cuánto te pesa el rencor en tu corazón? ¿Cuánto te pesa el resentimiento en tu corazón? Porque es un tesoro y porque sobreabunda en tu corazón, y de eso es que estás hablando. Y Dios te dice: ven, dámelo, entrégamelo. Y somos muy obedientes y hacemos eso. Sí, Señor, yo te lo entrego, pero no, yo me lo devuelvo. Espéreme, todavía no lo coja. Y Dios se queda como: ¿me lo vas a entregar o no? Y decimos cada vez que oramos: Señor, te entrego mi corazón y mis debilidades, ahí te las pongo. Y a los 2 minutos le estamos diciendo: Señor, me las devuelves, gracias, es que es mío, es que es mi dolor y yo no lo voy a soltar. Y Dios te está diciendo: venga, que yo lo voy a hacer descansar, entréguemelo. Porque cuando yo se lo entrego, cuando le estoy entregando mi corazón a Él, Él está al control de Él, y se lo estoy entregando a la fuente correcta. ¿Cuál es tu fuente? Hoy, ¿de qué hablas? Hoy, ¿cómo le hablas a tus hijos, a tu esposo? No estoy hablando de palabras positivas, como el mundo nos está acostumbrando ahora. Hable positivo, hermana, ¿usted cómo está? Bendecida y afortunada. No, espere. No estoy hablando de palabras positivas. No estoy hablando de una buena energía. No estoy hablando de un libro que sacaron hace, creo que fue hace como unos 5 años atrás más o menos, donde hablaba del poder de la atracción. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la palabra de Dios,
No confundamos palabras positivas con palabra de Dios. Son dos cosas distintas. Cuando mi corazón es alimentado por el mundo, por el dolor, por el resentimiento, por la amargura, por el rencor, estoy muy lejos del corazón de Cristo. Estoy muy lejos del milagro. Estoy muy lejos de la respuesta. Cuando nosotros estábamos en la etapa más dura, en el pico más alto del COVID, saturando 86, 85, mi esposa con fiebre, con un montón de cosas, tuvimos 2 llamadas de las empresas que tenemos, que manejamos, que asesoramos, y nos dijeron: acaba de fallecer un trabajador por COVID. Y nosotros en el pico de los síntomas. Minutos después llaman a mi esposa y le dicen: acaba de morir el hermano de tal por COVID. Y nosotros nos mirábamos y decíamos: ay, Dios mío, estamos en la etapa más dura. Llamamos a Emi fue, la revisó a mi esposa y le dijo, llamaron los de Sura primero y le dijeron: te tienes que ir para urgencias. Eso fue algo duro, porque recibíamos noticias de muertes, porque los muertos eran 500, 400, y yo decía: Dios mío, donde la metan a urgencias. Decidimos no alimentarnos de las noticias. Decidí apagar mi computador porque ni ganas me daban, y decidí ir a la fuente. Oramos de tal manera y declaramos la palabra de Dios, porque era lo que abundaba en mi corazón en ese momento. Y dijimos: Señor, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Y tu palabra dice esto, y tu palabra dice que por tus heridas fuimos curados. Y hasta ese día la fiebre llegó. Ya no hubo fiebre. El oxígeno se niveló y no la llevé a urgencias, porque era lo que había en mi corazón, era de la abundancia que había. Pero también tuve un momento donde le dije: nos vamos para urgencias, porque me llenó el temor. Y ella me decía: si yo me voy, tú cuidas a Josué. Ay, yo le dije: no, usted lo va a cuidar, yo no. Porque el COVID no solamente te afecta en lo físico, sino en lo mental. Pero lo que había en mi corazón era su palabra, y la confesamos, y vi un milagro, y conocí a Jesús, el sanador. Y si Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Pero tienes que ir a la fuente correcta. Deja de gastar el tiempo en tu dolor. Deja de alimentar el rencor. Deja de alimentar el pasado. Deja de alimentarte de lo que no te nutre. Y ve a la fuente que es Dios. Y Él obrará a favor de ti. Y Él moverá los cielos a favor de ti. Porque es su palabra. No es una palabra positiva. Yo hablé de la palabra de Dios escrita a la vida de mi esposa. No dije: te vas a poner bien, no te preocupes. Le dije: en el nombre de Jesús tú te sanas y la fiebre se va. Y Dios no me deja mentir con esto. Y hasta ese día le llegó la fiebre. Y hasta ese día sus pulmones volvieron a saturar en 90, 91 y 95, y empezó a crecer. Porque colocamos la palabra de Dios por obra. ¿Con qué estás afrontando hoy tus problemas? ¿Desde la realidad que vivimos o desde la realidad de Dios? ¿Cuál es tu fuente? ¿Tu Instagram? ¿Tu Facebook? ¿Las novelas? ¿El fútbol? ¿Cuál es tu fuente?
Hoy Dios nos dice: vengan a la fuente. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice: yo soy el agua de vida eterna, yo soy la fuente, vengan y beban, yo soy la fuente. Y hoy tú y yo somos esa mujer samaritana que Dios nos dice: hey, ven, yo soy la fuente, acércate y nunca más tendrás sed. Yo quiero renovar tu corazón, yo lo quiero limpiar. Cuando voy a la fuente correcta, ¿sabes qué hace el Señor? El Señor sana, restaura, limpia, organiza. Y cuando ya todo está lindo, pone lo más maravilloso en nuestra vida, que es el sello del Espíritu Santo. Nos sella con su Espíritu, y eso significa: este corazón es propiedad privada, es decir, me pertenece a mí. Ya no le pertenece al dolor, ya no le pertenece al mundo, ya no le pertenece a lo que era, ya me pertenece a mí. ¿Saben algo? Si el vivir cristiano fuera fácil, Dios no nos hubiera dejado el Espíritu Santo. Si la vida cristiana fuera fácil, Jesús se va y nos dice: hágale. Pero Él conoce tu corazón, conoce a qué nos enfrentamos, y nos dejó su mayor promesa, y es el Espíritu Santo. Y donde Él está, hay libertad. Es tiempo de que vamos a la fuente correcta, que es Él. Es tiempo de que como iglesia hoy nos levantemos a predicar su palabra, su evangelio, a ser libres, porque Él nos hace libres. Desafortunadamente ayer recibimos una muy mala noticia. Un amigo, un compañero de trabajo fallece. Y la pregunta que nos hacíamos mi esposa ayer cuando llegamos de hacer todo el trámite era: ¿fue salvo o no fue salvo? Porque ese es el fin de la historia, si somos salvos o no. Y nosotros estamos en la capacidad hoy de dar vida, y la vida la damos cuando hablamos de su palabra. Para terminar, Filipenses 3. Quiero que vayamos a Filipenses 3. Versículo 10. Se los voy a contextualizar antes de llegar allá. Saben que antes Pablo se llamaba Saulo, y Saulo era un perseguidor de cristianos. Los perseguía de tal forma, a tal manera que los asesinaba, que los mataba. No sé en la vida de alguien cuánto pesa y cuánto duele tener en sus hombros una muerte. No tengo ni idea. Pero Saulo sí sabía que era eso. Saulo es tocado por Dios, Saulo queda ciego. Ananías va, ora por él, es bautizado por el Espíritu Santo, y de ahí de Tarso Pablo sale a Egipto. Es un recorrido aproximadamente de 1800 kilómetros, muy lejos. En ese tiempo no habían aviones, no habían nada. No sé en qué se fue, barco o en camello, no tengo ni idea. Si fue en camello, creo que llegó sin espalda, pero creo que es un trayecto muy largo. Pablo no tiene conocimiento de Jesús. Pablo no conoce a la persona de Jesús, nunca lo conoció. Pablo sabía del Mesías que hablaba la ley, pero nunca conoció a la persona de Jesús. No tuvo tiempo de sentarse con los discípulos para que le contaran las cristoaventuras que Jesús había hecho. No tuvo tiempo. Pablo pasa, creo que es un año en Egipto, y cuando llega vuelve y se reúne con los discípulos y pasa 15 días. Y cuando pasa esos 15 días es enviado con Timoteo a hacer la obra. ¿En qué momento de la vida de Pablo conoce a Jesús? Cuando usted lee la conversión de Pablo,
dice que Pablo se levanta a predicar y lo están señalando y juzgando. Este no era el que mataba a cristianos. Y aparece algo que me impacta, que dice: y Pablo se esforzaba aún más por predicar la palabra. Pero cuando tú lees las cartas de Pablo, me atrevo a decir que Pablo conocía mucho más a Jesús que muchos de sus discípulos que lo tuvieron cara a cara. Pablo conocía tanto a Jesús que en cada carta que él habla siempre hay un integrante en sus cartas, y es el Espíritu Santo. Lo conoció. A Pablo no le importó su historia, su pasado, su corazón. No le importó cuántos mató. Él lo entregó. Y el versículo dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo quería conocer a Jesús. Y todo lo que él hizo, versículos atrás dice: lo tengo considerado por basura ante el poder de conocer a Cristo. Yo quiero llegar a conocer a Cristo de esa manera, porque quiero experimentar el poder que lo levantó de los muertos, que es el Espíritu Santo. No sé usted, pero para eso tenemos que ir a la fuente correcta, y la fuente correcta es Jesús. En el Antiguo Testamento había que pasar un montón de cosas para tener un año de bendición. Con Jesús las puertas del cielo están abiertas para poder acceder a Él y conocerlo todos los días. Ahí donde está, yo quiero que usted se ponga en pie, porque hay corazones rotos, hay corazones destrozados, hay corazones con temores, hay corazones con los que están luchando con un pasado, hay corazones con los que están luchando con un presente. Hay personas que no se controlan al hablar. La palabra en Santiago dice que la lengua es como un timón de un barco. Es pequeña, pero maneja un barco. La lengua tiene las palabras tienen la posibilidad de generar fuego donde no hay. ¿Cuántos matrimonios se han roto por una palabra maldicha? ¿Cuántos hijos se han perdido por una palabra maldicha? Y hoy Dios quiere entregarte su corazón, porque tú le tienes que entregar el tuyo a Él. Creemos que cuando venimos a Cristo y morimos vamos a quedar muertos. No. Cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón, morimos a nuestras pasiones, a nuestro dolor, a nuestro rencor, a lo que tenemos aquí como tesoro. Morimos a eso. Y cuando morimos vamos a experimentar el poder de la resurrección de Cristo en eso que estamos muriendo. Hoy Dios se quiere glorificar en ti. Levanta tus manos y empieza a hablar desde lo profundo de tu corazón. Empieza a hablar desde lo profundo que hay en ti. Empieza a hablar de la abundancia que hay en ti. Y si son cosas que no bendicen a Dios, díselas: yo no quiero seguir hablando de esta manera. No quiero que esto sobreabunde más en mi corazón. No quiero que sobreabunde el rencor. No quiero que sobreabunde la tristeza. No quiero que sobreabunde la rabia. No quiero que sobreabunde el dolor. Quiero que tú sobreabundes en mi corazón. Quiero que tú seas el que abundes. Quiero que tú seas el que haga para pararme y decir tu palabra en medio de cualquier adversidad, y declarar tu palabra en medio de cualquier situación, y declarar tu palabra en medio de cualquier situación adversa, porque eres tú el que obra en mí, porque eres tú el que se mueve en mí. Espíritu Santo, obra en cada vida, obra en cada familia, obra aún en la gente que nos está viendo, obra en cada corazón, Señor, trayendo libertad, trayendo restauración.
trayendo sanidad, Señor. Hoy declaramos sanidad en el alma, hoy declaramos libertad en el alma, libertad en las emociones, porque tú estás ahí, Espíritu Santo. Hoy declaramos tu poder manifiesto, Señor. Hoy declaramos sanidad sobre los que están enfermos, hoy declaramos vida sobre los que están muriendo, hoy declaramos vida sobre los que murieron, Señor. Hoy declaramos el poder de Dios manifiesto en nosotros, porque somos una iglesia que habla conforme a tu poder. Tú nos prometiste y nos diste las llaves del cielo, que lo que hablemos, Señor, que lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra, y que lo que atemos en la tierra será atado en la tierra. Eso es autoridad en la palabra, eso es autoridad en lo que hablamos. Y hoy desatamos la bendición para nuestra iglesia, hoy desatamos la bendición para nuestra familia, hoy desatamos la unidad, la reconciliación, hoy desatamos una paz que sobreabunde en cada corazón, Señor. Hoy declaramos tu poder, Señor. Padre, te bendecimos. Padre, toma cada vida, Padre, toma cada corazón, porque no queremos ser los mismos. Si Pablo, siendo lo que fue, pudo decir lo que lo considero como basura por conocer a Cristo, cuánto más nosotros, Señor. Si el Espíritu Santo le pudo dar vida a un muñeco de barro cuando sopló, cuánta vida no nos dará a nosotros, Señor, aún una vida sobreabundante. Espíritu Santo, obra y haz lo que tengas que hacer, Señor. Toma cada persona, llévalas en paz, llévalas en bendición a sus hogares, Señor. A los que están conectados, Señor, que esos hogares, que esas casas, Señor, sean casas y templos de oración, y que tu presencia sobreabunde esa casa, Señor, y seas tú tomando el control. Padre, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.